Bueno, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro Ecuador, pero desde nuestra página del Arte del Encuentro. En este caso es una ocasión especial en la que estamos junto con Ricardo Franco, que nos está haciendo de host y también nos va a pasar un video después, un par de videos, y con Lidia desde Uruguay. Gracias, Lidia, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí y agradezco mucho la invitación. No, no, vos sabés que es parte de nuestro proyecto, ¿no? De ir con estas escritoras y darlas a conocer. En este caso, de nuestro país hermano de Ecuador. Y se han encontrado unas cuantas escritoras. Lamentablemente estamos esperando a Isela y Luciana nos dejó videos grabados. Y bueno, Fede va a ver si es que puede entrar, pero en realidad bastante material. No sé, si vamos a empezar con vos, que es a quién nos querés representar primero. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las poetas y escritoras de Ecuador, que para mi sorpresa, en la búsqueda de material, me encontré con muchas de ellas y obras hermosas. Hoy traje dos poetas, dos autoras. Una es Violeta Luna. Violeta Luna nació en 1943, es una poetisa contemporánea, también novelista, ensayista, periodista, crítica literaria y académica de Guayaquil. Es una de las voces femeninas de la literatura ecuatoriana más destacada. Se graduó como licenciada en literatura y castellano y luego realizó un doctorado en ciencias de la educación. Además de la escritura, siempre ha estado ligada a la educación. Ha ejercido la docencia tanto a nivel básico como universitario. Desde la década del 80 ha sido una activista de los derechos humanos de la mujer y también ha participado en los eventos como la Cumbre Mundial de la Poesía de la Paz, celebrada en Colombia en el 2003. Este mismo año representó a Ecuador en el 12º Festival Internacional de Medellín. Ella, Violeta Luna, tiene más de 18 obras publicadas, ha resultado ganadora en varios concursos literarios y hasta hoy sigue siendo miembro de la Casa de la Cultura del Ecuador. Su huella en la historia nacional ha quedado marcada con fuerza. Incluso existe un colegio que lleva su nombre en la provincia de Guayas, en Guayaquil. Y uno de los poemas que traje para ustedes dice: cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en las cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento, en el arco celeste de la tarde, y lléname de estrellas las mejillas. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente en tu mirada. De, dejándose querer como la luz, como la música. Bueno, ese es uno. Luego otro muy, muy cortito, muy lindo, que dice: cuánta cosa que pude haberlas dicho y no las dije. Cuántas horas que pude haber disfrutado y no fueron. Cuántas letras que se quedaron sueltas sin remedio. Cuánta vida que pudo ser raíz y es hoy astilla, por conservar las normas de algún juego, por no poder salirme de las reglas. No pude ser gaviota, ni marinera espuma, y apenas me quedé como la hierba, tenaz y humedecida. Bueno, y ahora un último poema de Violeta Luna, que se llama Por culpa de los números. Por culpa de los números estuve siempre mal en todo cálculo, por no poder usar los logaritmos. La cuenta de mi vida se fue al suelo. Jamás hallé mis 7, ni pude poner cifras a mi letra. No supe el porcentaje de mis fraudes. Tal vez por eso mismo
no tuve nada exacto. Por no poder restar decimales, me fui llenando de humo, de vientos y palomas, y nunca pude ser un 3 resuelto. Se me quedó en la nada mi signo por tu máxima potencia, y siempre me robaron las gélidas fracciones del olvido. Por culpa de los números, no me entendieron nunca. Por culpa de esas plagas, jamás hallé la ruta de la lógica, jamás un mar tranquilo, jamás un tiempo eterno. Por no poder hacer raíz cuadrada, no tuve un edificio de esmeraldas, ni alfombras voladoras. Me fui quedando pobre, sin amuletos propios, ni talismanes mágicos. Por olvidar la álgebra, no pude ser brillante, y apenas me quedaron las gaviotas y un cráneo lluvioso en donde hace columpio el arco iris. Por culpa de los números, se me cayó la casa de la suerte, y hasta el amor más firme se fue por la tangente. Bueno, esto es todo lo que traje hoy para compartir de Violeta Luna, y luego cuando haga la otra presentación presentaré a otra autora ecuatoriana. Este poema es hermoso. Son Vamos a... hermosos los tres son hermosos, y Sí, ¿sabés que quedaron me mucho más encantó? en mi computadora, hermosos, pero no los podía traer todos. No, es hermoso este poema. La verdad que la relación matemática-literatura, Sí, sí, sí. hermoso. Bueno, vamos a decirnos a nuestro compañero acá, Ricardo, que si nos puede mandar el primer video y darle la bienvenida, y gracias por abrirnos este espacio. Gracias, Ricardo. Gracias, Marcela, por la oportunidad de participar en esta ronda ecuatoriana. Bueno, muy agradecida por la oportunidad. Voy a compartir a Alicia Yanes Cosio, que es una escritora, poeta y periodista ecuatoriana considerada la mayor escritora del siglo XX. Nació en Quito, Ecuador, en 1929. En la actualidad tiene 94 años. Sus libros publicados fueron Bruna, Soroche y Los Tíos en 1973, Yo vendo unos ojos negros, 1979, Amarle pude, 2000, en el 2000, Aprendiendo a morir, 1997, Más allá de las islas, 1980, Sé que vienen a matarme, 2001, unos títulos interesantes tienen sus novelas, sus libros. La canoa de la abuela, en 2003, La casa del sano placer, 1989, El Cristo feo, 1995, Memorias, 2008, y entre otros libros tiene Esclavos de Chatham, 2006, Concierto de sombras, 2004, Retratos cubanos, 1951-1961, que es como una reseña histórica de Cuba, porque ella se casó, su esposo era cubano y estuvo viviendo un tiempo allá y aprendió algunas cosas de la cultura de ese país. También tiene cuentos en 1998, El beso y otras fricciones en 1974. Se educó en la Universidad Complutense de Madrid, recibió el premio Eugenio Espejo Price, que es el más grande galardón ecuatoriano que pudo haber recibido un literario, ¿no? Alguien que escribe, en el 2008. Distinción, Premio Joaquín Gallegos Lara en 1995 y el Premio Índigo Coté Femes de París. Bueno, y ahora voy a contar un poquito sobre dos obras de ella, Bruna, Soroche y las tías, que es la primera novela de la escritora ecuatoriana publicada en 1973 por la Casa de la Cultura.
La obra es considerada un clásico de la literatura ecuatoriana y una exponente temprana del realismo mágico. La trama de la misma sigue la historia de Bruna, una joven que habita en una ciudad sometida a las tradiciones religiosas, y el soroche, que viene a ser mal de montaña o mal de altura por la falta de oxígeno, eh, y que luego de describir la historia de sus antepasados, decide resistirse a la inercia que ha caracterizado a su familia, que es vivir bajo la presión como de la iglesia, de las normas, muy estructurado todo. Ella usó para esta novela, tuvo 5 hijos, estuvo muy sometida a la familia, a la casa, pero siempre desde pequeña demostró su interés por la escritura, por el escribir. Entonces participó en un concurso. Como era una sociedad muy machista, usó un seudónimo masculino y ganó el primer premio con la publicación de su obra. Y y bueno, es una escritora muy interesante para leerla, ¿no? Para descubrir cosas que nosotros en la actualidad también las vivimos, pero no, creo que no nos exponemos a escribir de esta manera, aunque hay otras escritoras que sí lo hacen, lo reconozco, sé que sí. Después la otra obra que dice Yo vendo unos ojos negros es una novela también publicada por la Casa de la Cultura. La obra es una crítica feminista a la sociedad de consumo y a la manipulación de las mujeres por, por las empresas de productos de belleza. Miren esta historia. Cuenta la historia de María, una mujer de clase media que en su intento por independizarse enfrenta condiciones adversas por las cuales empieza a trabajar como vendedora de cosméticos. Su historia retrata la condición de la mujer necesitada en la sociedad latinoamericana de su época. El título proviene de una canción popular chilena. Además, de acuerdo a la autora, también hace referencia al engaño con el cual las vendedoras convencen a las mujeres a las que ofrecen sus mercancías. La idea de vender superficialidad. Es un concepto personificado en la novela por la firma neoyorquina de belleza Christian Ferro. Se enfocó en su propia historia en Cuba porque ella necesitaba hacer algo para tener un ingreso, porque su esposo el trabajo que tenía era un poco precario y ella tenía 5 bocas que alimentar, como dice, y bueno, quiso hacer algo más, no le fue muy bien vendiendo libros, que fue lo que hicieron con su esposo. A él le fue re bien, pero ella no sabía vender, entonces bueno, el único libro que vendió fue que le compró una amiga y bueno, tuvo que dedicarse a otras cosas. Se enfoca un poco, pienso, en los libritos de Nouveau, de Gigot y todas esas cosas que uno vende, que son de cosmética. Nada más que dice que hay que, tipo, miren, tipo, hay que inventarse una historia para poder vender, aunque los productos sean buenos, yo no digo que no sean buenos, pero a veces se le pinta una imagen que no es surreal para que la gente, convencer a las personas para que nos compren los productos. La ganancia era muy poquita y tampoco le servía a ella el tema de los libros. Además, la decisión de escribir la obra con un enfoque feminista nació luego del disgusto que le produjo los ataques que recibió su novela Bruna por parte de los escritores varones a los que había derrotado con dicha obra en el concurso de literatura Ismael Pérez Pazmiño. De diario El Universo, en que acusaron a Yáñez de haber plagiado la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, ese fue el aporte de nuestra compañera que no pudo estar en forma presencial y nos dejó estos videos bueno, que nos está compartiendo Ricardo. Yo elegí a Ana Cecilia Blum, también es contemporánea, nació en Ecuador en 1972, es poeta, ensayista, sobreviviente de la poliomielitis, una enfermedad que a lo mejor por los años que ella tiene
no sé, uno creía que era como de autores más mayores, ¿no? Ella es una chica relativamente joven, del 72, así que estudió letras hispánicas en Estados Unidos y ciencias políticas en Ecuador, autora de los poemarios Descanso sobre mi sombra en 1995, Donde duerme el sueño en el 2005, La que se fue en el 2008, La voz habitada en coautoría en 2008 también, Libre de espanto en el 2012, Todos los éxodos como una antología personal en el 2012, Poetas de la mitad del mundo, antología de poesía escrita por mujeres ecuatorianas en la que es coantóloga en el 2013, Áncoras en el 2015, ha sido invitado a leer su poesía en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, dentro del marco del encuentro literario La Pluma y la Palabra en Washington, D.C., y ha participado en varios festivales literarios en América y Europa, entre ellos el Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca, la Feria Internacional del Libro de Miami, el Encuentro de Poesía Paralelo Cero y el Festival de la Lira en Cuenca. Actualmente ejerce la enseñanza del idioma español como lengua extranjera, dirige la Gaceta Literaria Metamorfología y coordina el Fondo Poético para las Américas, un pequeño fondo privado establecido para difundir digitalmente las letras hispanas. Realiza investigación literaria en el campo de la poesía ecuatoriana escrita por mujeres y colabora en varias revistas culturales. Bueno, de Ana Cecilia Blum, yo voy a leer 3 poemitas. Uno se llama Adentro y dice así: se buscaba por dentro, se buscaba, Juan Ruiz Peña. El enigma brotando de la hierba, la ceniza dejada por la luna sobre el árbol. Ruidos de mí salen a traspasar el alba, ese andén de la penumbra que no sabe ser noche o día indeciso, en la primera luz de la ruptura. Sendero de huida hacia el crepúsculo enredado entre las hebras de un corazón meciéndose de miedo. Buscarse en los zapatos que no volvieron a mirar, en la mano que fecundó el adiós, hurgarse como hurgar tierra y encontrar los gusanos que una estación antes había sido hojas de fronda coloridas y ahora solo el odio repetido, hallazgo de enfado que viene de la infancia. Ese es el primer poema. El otro se llama La canción del destino. Lo que encuentra el poeta a las piedras está lleno de eternidad, y esta es la canción del destino que tampoco olvidan las estrellas. León Felipe. El poeta vivirá en la memoria de las piedras, jamás en la del hombre. Por aquello que el hombre recuerda tarde o temprano olvida, y lo que olvida no retorna a la tierra, muere en el viento. El poeta buscará las piedras, en ellas harán hueco las gotas de sus versos, en ellas dará estampa la grafía de su aliento. La persistencia del poema es el anhelo, ni el nombre, ni la pinta, ni la fama, solo el canto que entrega al universo. Así, lo que el poeta quiera decir se lo dirá a las piedras, estas hablarán con los árboles, en el fruto el árbol guardará las palabras, los pájaros picarán del fruto y se encargarán de esparcir la semilla caída en la tierra será principio estelar a través de los milenios. La memoria de las piedras jamás es vencida por el tiempo, y esta es la canción del destino, el destino del poeta. Ese es el segundo poema. Y el tercero y último es Voy a quererte. Bajo los altos árboles que al sentir nuestras espaldas baten sus alitas verdes por las calles sin prisas, sin soledades, haciendo de risas las esquinas, a los ojos en los labios, cuando la piel se ensortija adentro de la copa, donde la luna nos vigila, sin cansancios, sin palabras rotas, sin espantos,
para tenerte a mi lado, para saber que el mismo amor nos arropa. Ser agua acompañada de agua, casi al mar emprende su paso, y no mirar atrás, sino pensar mañana, y sorber el cielo sin olvido. Bueno, estos son los 3 poemas, hay más en las redes de Ana Cecilia Blum, contemporánea, nacida en 1972, que espero, bueno, quien quiera seguir buscando sus poesías está acá en las redes. Bueno, no sé a quién tenés, vemos que no se nos une Isela, estuve mirando a ver qué pasó, pero bueno, Lidia, te escuchamos con la segunda poeta elegida. Bueno, la segunda poeta que traje para hoy es Karina Galvez, que es contemporánea, también ecuatoriana, nacida en Guayaquil el 7 de julio de 1964 y actualmente vive en California. Estudió economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En 1984 fue presidenta de la Comisión Cultural Estudiantil de dicha institución. Fue graduada en turismo y bienes raíces. Habla varios idiomas. Fue madre símbolo de la organización Nueva Generación de Ecuador. A la edad de 15 años, en 1979, escribió el himno de la mujer adolescente para el primer semanario de participación de la mujer adolescente en la vida del Ecuador, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres. El original del himno se encuentra actualmente en los archivos de las Naciones Unidas. En 1981 daba su participación voluntaria a batallones organizados a raíz del conflicto limítrofe que existía. En 1988 escribió artículos promocionando las bellezas turísticas del Ecuador para distintas revistas. En octubre del 2008 formó parte de la delegación ecuatoriana que viajó al Vaticano, eh, y en el 2009, dentro de otras cosas, varios de sus poemas fueron incluidos en la antología de nueva poesía hispanoamericana. Bueno, la poesía de Karina Galvez es romántica, atrevida, versátil y fácil de leer. Evoca sentimientos que hacen arraigar las palabras en el corazón. La primera que les voy a leer es Eres el comienzo y el final de mi poesía. Eres el comienzo y el final de mi poesía. Por ti creé aquellos versos rebosantes de armonía. Y contigo finaliza este capítulo de mi vida. Fuiste el sol naciente y el ocaso de mi risa. Y a ti debo mi título de romántica perdida, que surcará por el mundo aún después de mis días. Mía sola fue la esperanza de vaciar en ti mi vida, y mío solo el creer que tú también me querías, con el corazón en la mano, como yo te lo ofrecía. Dios escuchó mis ruegos de sacarte de mi vida, y hoy es Él quien me sostiene, dándome la valía, que murió al conocerte una mañana en un día. El otro poema que traje se titula ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría que desde hoy fueras mi piel, para llevarte conmigo donde nunca antes estuviste? Galopar de rosa en rosa, con nuestra alma ordenando al viento, y el momento del descanso recostándome en tu pecho, y encontrarnos nuevamente bajo el mismo extraño cielo, y en un beso que sea largo, tan largo como tu cuerpo, darme cuenta que ni un sueño pudo, pudo ser más eterno. ¿Cómo me gustaría que tu aliento me perfume, que no exista aquel final,
que a cierta hora nos desnuda, pues se piensa que el amor le es necesaria a la luna para invitar que fluya mi piel en tu corazón, y en un beso que sea largo, tan largo como tu cuerpo, darme cuenta que ni un sueño puede haber sido más eterno. El tercer poema que les voy a leer, de Cristina Galvez, que fue escrito en 2009, se llama Mis montañas, las de California. Erguidas y blancas, majestuosas se alzan, saludando a todo el que por ellas pasa. Están desde hace siglos, soberbias y altas, como si esperando que alguien las pintara. Rebosan de invierno con su nieve blanca y atraen poetas que aman la esperanza. Y con los pintores han firmado un pacto, que cualquiera de sus senos audaces e intactos. Son ellas las mismas que miro hace días, a las que he jurado más de una poesía. Son 10 mis montañas, o tal vez 300. Tú no sabrías nunca, pues el amor revientas. Son tiernas y fuertes, como lo es una madre, y cambian de aspecto cuando se hace tarde. Siempre están presentes, aunque tú te duermas, y cuando despiertas, sonríen serenas. Cuando voy al norte, cuando miro al este, cuando hay lucero alguno que brilla desde el oeste, como el sol ardiente tras la noche corta, irradian mis montañas, las de California. Bueno, este es el último poema que traje de la autora, de Karina Galvez, y como dice Marcela, hay mucho material en las redes que se pueden consultar. Muchas gracias. Marcela, creo que estás muteada. Te estaba pidiendo el segundo video de Luciana. Y yo, Buenas tardes, Luciana Flores, Maldonado, Uruguay. Continuando con la ronda de escritoras de Ecuador, voy a compartir ahora a Matilde Hidalgo Navarro, otra escritora que me sorprendió mucho y me encantó conocerla. Fue precursora del feminismo en el país a donde vive, ¿no? En Ecuador. Nació en Loja un 29 de septiembre de 1889. Respecto a esta fecha de nacimiento, he encontrado 23 de septiembre, 25 de septiembre y 29 de septiembre. Voy a usar la de 29 de septiembre, pero supongo que hay algún error en internet, pero como no sé decirles cuál de todas las fuentes es la correcta, voy a compartir el 29 de septiembre, ¿sí? Que nació en Quito, también conocida por el uso de su firma de casada, Matilde Hidalgo de Procel. Fue una médica, poeta, activista feminista ecuatoriana. Y gracias a todo esto, al querer votar y tener los derechos de mujer, recibió el rechazo de la sociedad. Obvié decir que falleció el 20 de febrero de 1974 en Cuaraí a los 84 años. Venció los perjuicios imperentes de un tiempo en donde el hombre ocupaba todos los espacios del poder, logrando ser la primera mujer en obtener un doctorado en medicina en Ecuador y a su vez la primera profesional académica del país, entre muchos otros logros a lo largo de su vida.
Matilde Hidalgo abrió las puertas de una sociedad equitativa en Ecuador. Pionera del voto femenino en América Latina. Muy impresionante todo lo que hizo. Ella a los 4 años empezó a escribir y a leer gracias a la ayuda de su hermano, ¿no? Ese hermano fue un referente muy importante en toda su vida. Gracias a él logró varias metas, como la de poder inscribirse en la facultad. Ella después de pasar varias peripecias, ¿no? Varias adversidades, porque ella cuando decidió solo pudo hacer la escuela, y cuando quiso hacer la secundaria el colegio era solo para hombres, entonces tuvo que imponerse ante esa sociedad machista, ¿no? Para poder así poder cursar. Recibió mucho rechazo de la sociedad, de sus amigas, hasta de la iglesia, que le decía que si querían escuchar la misa tenía que hacerlo desde la puerta, no permitían que su mamá entrara, así que ella tampoco, ¿no? Porque decía que se estaba interponiendo en un mundo de hombres, que era una metiche, dicho de otra manera. Ella escribió: es preciso abrirse paso entre envidias y mezquindades, y burlando tempestades dedicarse ya a estudiar. El estudio emblemiza, enaltece y dignifica. Es la ciencia la que indica los medios para progresar. Con ella podrá cumplirse la misión tan noble y sagrada y ofrecer mejor morada a Dios, la patria y el hogar. Después que ella se graduó, que fue bachiller, la mamá, el Fernando, un amigo de ella, de todo, que recorrió toda su infancia, le propuso matrimonio. Ellos tenían un sentimiento muy importante, muy fuerte. Y cuando llovía, mandaban cartitas con barquitos de papel por el río, y corría río abajo, ¿no? Se iba el barquito, y ellos compartieron muchas cosas. Y él estaba muy orgulloso que ella pudiera estudiar. Y fueron tan amigos que nació un amor genuino entre los dos. Lo que hizo Fernando fue, después que ella se graduó, estuvo en la casa en ese momento de celebración y le pidió la mano, ¿no? El consentimiento para casarse con ella, porque ella tenía que viajar a Quito para poder estudiar, porque la facultad de medicina y la de derecho estaba allá, o sea que iban a estudiar en la misma facultad. Entonces quería pedir consentimiento a su mamá para poder casarse con ella, y ya que iban a estar juntos en la universidad y el sentimiento que tenían era tan noble, tan puro, querían contraer matrimonio. A lo que la madre se opuso y le dijo que no, que hasta que ella tuviera un título no se iba a casar. Así que le dijo a Fernando que se fuera, y ella se puso muy triste. Entonces fue a su cuarto y escribió: me quise morir. Le escribió como una carta a él, ¿no? Dice: me quise morir cuando te vi salir de la casa. Sabes que te amo y nada me hubiera gustado más que convertirme en tu esposa, pero no puedo irme en contra de la voluntad de mi madre. Sin embargo, tampoco puedo quedarme en esta casa. Como tú conoces, las relaciones con la esposa de mi hermano no son buenas. Sé que la separación va a ser muy difícil para ambos, pero no me queda otro camino. Olvídame, por Dios, Matilde. Y escribió esta carta, escribió otra para su familia, y se fue hasta el convento a ordenarse para hacer los votos. Estuvo un tiempo ahí hasta que empezaron las inscripciones para la facultad. Entonces la madre le decía a su hijo: no sé cómo hacer para que Matilde salga de ahí, porque el hermano decía: Matilde no nació para estar encerrada en un convento. Entonces el hermano le pidió a su esposa que hiciera su maleta, porque ellos vivían en Loja, pero estaban un poco lejos del lugar donde estaba el convento, y fue hasta ahí a decirle a ella que había empezado las inscripciones en la facultad, en la universidad, ¿no? Entonces, y como era su sueño, era la única manera que ella podía salir del convento. Y así fue que cuando habló con ella aprontó su maleta y se fue a anotar a Quito, viajó a anotarse ahí.
Bueno, qué interesante el material que nos trajo. La verdad que yo he buscado muchas poetas y la verdad que he encontrado un montón, pero solamente biografías y muy poquitas poesías, como por ejemplo Aurora Estrada y Ayala. eh, Hay como frasecitas de poesías y después un poco de su biografía y un poema que otro corto. Ella, por ejemplo, del torrente de los cantos de la tierra, donde las estrellas dicen su palabra de luz. Son dos versos del poema El canto de la sangre. Bueno, Aurora nació el 17 de noviembre de 1903 en Pueblo Viejo, Los Ríos. La familia se traslada a Guayaquil, donde junto con su hermana Aide se vinculan a los círculos literarios de esa ciudad, juntos con los poetas modernistas, postmodernistas y los pocos de vanguardia conformarían el grupo Los Hermes, quienes crearían en 1920 una revista bajo el mismo nombre. En 1922 Aurora funda y dirige Proteo, revista mensual de artes y letras vinculada a distintas corrientes estilísticas. La obra de esta autora desemboca en lo social. Aurora fue maestra y catedrática en varios colegios de Quito y Guayaquil. Participó también en varios congresos y conferencias en América y en Europa, reconocida como una de las voces más sobresalientes de la lírica hispanoamericana del siglo XX, escrita por mujeres. Fallece en Guayaquil el 12 de marzo de 1967. Lo que a veces me da lástima es no encontrar tantas poesías de muchas de las mujeres. Acá hay un fragmento de Epístola al Amado, dice: he florecido toda por ti como un rosal, he sido inagotable fuente para tu sed, carne y alma te fueron una dádiva eterna. Si mis cofres de ensueño, de amor y de locura fueran de oro y diamante, ya me encontrará pobre, ya me hallará desnuda, pero es inagotable mi divino tesoro. Yo soy para tus ojos, yo soy para tus manos, yo soy para tus labios, la que siempre te aguarda. Un fragmento de Epístola al Amado. Ojalá tendríamos la poesía completa, pero no. Dice: existe en la poesía de Aurora Estrada una honda preocupación por las fuerzas esenciales del hombre y de la especie, y al mismo tiempo una ternura cálida y fecunda que le ha dado la mano y le ha enseñado los caminos de la revolución, a la que ha ido primeramente sentimental, femenina, materna, para luego enardecer el tono del canto proletario y darle médula de lucha y sonar de batalla. Entre sus obras está Como el incienso en 1925, Nuestro canto, un poemario de 1929, Cometas al viento, un poemario infantil, El puente, novela de 1936, Retratos de mujeres del mismo año, Tinieblas y 20 trenos y una canción de cuna. Lamentablemente he buscado muchas más poesías de ella, pero no he encontrado. Lamentablemente muchas autoras que han tenido el prestigio, como por ejemplo de ser reconocida, una de las voces más sobresalientes de la lírica hispanoamericana del siglo XX, y se encuentra muy poco material más que eso, ¿no? Ojalá pudiéramos conocer un poco más de su obra. No me paso solamente con ella en cuanto a buscar mujeres, sino con a Rosa Borges Febre Corderos. Hay un montón que solamente como que un pedacito de algún fragmento de algo, algunos versitos, y bastante más sobre su biografía, y da pena que no se pueda conocer su obra en sí. Bueno, no sé si Lidia tenés a alguien más, si no podríamos dar por No, cerrado este. fueron las dos poetas que traje. Les agradezco mucho la invitación. Un saludo a todos, sobre todo a las poetas de Ecuador. Muchas gracias, Marcela. También para que esto pueda grabarse. Y bueno, desearles muy buena tarde. No, muchísimas gracias a todos. Gracias a Raiza López que nos estuvo escuchando desde Miami. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, dada que muchos de nuestros compañeros no se han podido unir por diferentes motivos,
damos por cerrado este homenaje a las poetas ecuatorianas. Muchísimas gracias, Ricardo, gracias, Lidia, y gracias a Luciana que nos mandó los videos. Un abrazo. Gracias, Marcela, gracias, Ricardo.